Bueno, muy bien, ahora vamos a cambiar de tema porque una buena noticia para los inquilinos, porque finalmente y después de una ardua lucha de más de 2 años, se conformó la Federación de Inquilinos Nacional. Y acá está su flamante presidente, Gervasio Muñoz, bienvenido. ¿Cómo te va? Bienvenido, Bien. Gervasio. Bueno, Gracias. ¿qué significa esto para el inquilino? Yo creo que fundamentalmente significa que podemos empezar a dar una discusión un poco más seria sobre la vivienda. Y quizás nuestro objetivo más importante, más allá de lo coyuntural, de las leyes, etcétera, nuestro objetivo más grande como federación sea empezar a entender que el problema de la vivienda no es un problema individual y que por lo tanto la solución tampoco es individual, sino que es colectiva, y en este sentido es que hemos logrado conformar una federación con muchísimas organizaciones de diferentes provincias, que es algo medio atípico para Argentina y para Latinoamérica, que es algo muy común en Europa. No existía tal federación ni en Argentina ni tampoco en ningún otro país de Latinoamérica. No. Sí existe en Europa. En Estados Unidos tienen sindicatos de inquilinos, federaciones, asociaciones que tienen 60, 70 años. ¿Sí? Latinoamérica tiene, me parece, dos cuestiones. Una cultura muy grande del propietario, ¿sí? Que por supuesto ha empezado a cambiar hace unos cuantos años ya. Y por otro lado, esta cosa de que la propiedad o el acceso a la vivienda es un tema personal, individual, doméstico. Entonces creo que esto sigue así y que la tarea nuestra es empezar a generar que sea de otra forma. En lo concreto, en la diaria, para aquel que está alquilando, ¿qué significa esto? ¿Cómo me va a favorecer la situación, bueno, de todos los días, ¿no? Que enfrentamos con los locadores en este caso? Sin lugar a dudas, la federación va a generar una articulación mucho más importante entre todas las organizaciones del país, pero no solo entre las organizaciones, sino entre el Congreso y la Federación, entre los sindicatos, entre el mercado inmobiliario también. La realidad es que siempre una federación, en términos institucionales, si querés, es una herramienta muy importante para, así como existe la Cámara Inmobiliaria Argentina, Claro, la Cámara de Construcción, etcétera. los para en otro lugar, digamos, a la hora de discutir. Claro, y aparte que empezamos a dar una discusión de igual a igual, ¿no? Claro. Ya no somos organizaciones fragmentadas, sino que hemos logrado constituir una unidad entre todas las organizaciones y sobre todo objetivos, que es la ley nacional y este que les decía antes. Ahora, Gervasio, imagino que has viajado por las distintas provincias, escuchando a la gente, las distintas organizaciones. ¿Cuál es la problemática que se ve en diferentes zonas del país? ¿Es diferente a lo que vivías aquí en la ciudad de Buenos Aires? ¿Son similares las problemáticas? Son similares. Yo te diría que hay 3 problemáticas que recorren todo el país. El precio, la desregulación del precio del alquiler, entonces la imposibilidad de prever qué es lo que va a suceder con, en definitiva, lo que sentís tu hogar. Esa es una muy importante. La otra es el tiempo de la duración ¿Del contrato? del contrato, yo te diría del hogar. Claro. ¿Sí? Digo, la permanencia en lo que vos tratás de que sea tu hogar es muy corta, estamos hablando de 2 años o a veces menos porque la dificultad de pagar hace que rescindas antes. Claro. Entonces, esta permanente mudanza genera problemas muy grandes de todo tipo. Además de costos, ¿no? Costos y además una relación que el inquilino tiene con el barrio, con el pueblo, Sí, con con la la escuela, ciudad, ¿no? Cuando que hay es la chicos. con la escuela, con el trabajo, con la educación, con la salud, con Claro. absolutamente todo. El arraigo. El arraigo, Claro. al fin y al cabo, es la construcción de una vida, ¿no? Que no tienen otros. Digo, el que es propietario puede elegir dónde vivir. Claro. Nosotros vamos viendo dónde es mejor. Y lo último, Sí. el otro gran problema es el acceso. Mucha gente que le cuesta muchísimo juntar todos los requisitos que exige el mercado. Esto es en todo el país. Sí. Problemas comunes en todo el país que requieren de una ley nacional. Decías recién, bueno, es uno de los principales objetivos de la federación. ¿Cómo está este tema? Está difícil. La realidad es que estos últimos días hubo un dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General. Un dictamen que era todo lo contrario a lo que nosotros planteamos en Senado y se votó por unanimidad. Un dictamen que
en serio es mucho peor de lo que hoy estamos viviendo. Es un dictamen que va para atrás. ¿En qué cuestiones, por ejemplo? Arreglo de la vivienda. Hoy el arreglo está a cargo del propietario, siempre que haya un buen uso. Sí. Eso cambia. Eso cambia y está a cargo del inquilino. Las expensas extraordinarias, hoy es difuso a cargo Pero en general, debe pagar el en general es el propietario, Acá ¿no? queda claro que tiene que ser el inquilino. ¿El inquilino tiene que pagar las expensas extraordinarias? Sí. Después hay el precio. En el Senado se votó que el precio del alquiler esté regulado por 2 índices, el de inflación y el de salario, para que el propietario pueda seguir teniendo rentabilidad, pero para que el inquilino pueda seguir pagando. Y acá se modificó y pasó algo medio irrespetuoso, diría yo, y es que antes de las elecciones, cuando debatíamos sobre el proyecto, el presidente de la comisión, Lipovetsky, decía que los alquileres tenían que regularse solo por el salario, y nosotros decíamos que eso era mentira, que no iba a pasar eso, que no era la idea del oficialismo. Y después de las elecciones apareció el proyecto del oficialismo y era por UVA. Claro. O sea, algo un poco más inestable que la inflación inclusive, que perjudica muchísimo a los inquilinos. La realidad es que ese dictamen se cayó, por suerte para los inquilinos, se cayó. Hubo un lobby muy importante del mercado inmobiliario, muy importante, porque lo ves en el proyecto, son demandas del mercado inmobiliario. Ese dictamen se cayó y ahora esperamos en marzo, cuando se inicien de vuelta las sesiones ordinarias en diputados, dar un debate serio en esa comisión, porque la realidad es que ni siquiera hubo debate tampoco. El proyecto apareció 2 horas antes de que se vote. Ni siquiera los diputados de la comisión lo conocían. Claro. ¿Sí? Bueno, lo importante es que se cayó entonces. Por suerte se cayó porque, bueno, por todo lo que sucedió en el Congreso, pero más allá de los artículos, era un Congreso, un dictamen que nadie conocía. Hasta 2 horas antes, que por supuesto no nos invitaron, pero nunca hubo un debate sobre la ley nacional en diputados, nunca hubo posibilidad de debatir artículo por artículo, de que nosotros podamos plantear, pero que también lo pueda plantear el mercado. Lo que sí sabemos es que hubo reuniones del mercado inmobiliario, en privado, por supuesto, con los diputados, que ahí cerraron este dictamen, que tiene graves problemas de redacción también. Suponemos que lo hicieron muy apurados. Y ahora tenemos esperanzas, que no las vamos a perder, en que en marzo demos un debate un poco más serio sobre la ley. Y celebramos entonces que se haya conformado la Federación Nacional de Inquilinos, ¿no? Es fundamental, es fundamental. No solo te diría para lo que tiene que ver con lo legislativo, es fundamental porque la única forma, creo yo, de que empecemos a cambiar un poco el acceso a la vivienda es que empecemos a entender que no es un problema individual. Si seguimos creyendo que el tema de la vivienda es por crédito hipotecario, por ganarse la lotería o por herencia, no son soluciones. No son soluciones. Bueno, final abierto entonces para la ley. Veremos qué ocurre el año que viene. Gervasio, muchísimas gracias. Seguramente te vamos a volver a invitar porque viene mucho trabajo por delante. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Dale. Ya venimos.